Recording in progress. A veces no era falta de amor, era el miedo hablando primero. Un mensaje sin responder y el cuerpo ya inventó el final. Quería sentirme a salvo sin saber cómo pedirlo. Amor en alerta, no todo lo que siento dice la verdad. Mi historia habla fuerte, pero puedo escuchar algo más. Amor en alerta, no nacimos para vivir en defensa. Cuando alguien nos encuentra, también podemos aprender a confiar. Corro cuando tienen miedo o me acerco demasiado. No es el otro solamente, hay un mapa que aprendí. Y si alguien permanece, el cuerpo empieza a creer. Amor en alerta, no todo lo que siento dice la verdad. Mi historia habla fuerte, pero puedo escuchar algo más. Amor en alerta, no nacimos para vivir en defensa. Cada pequeña reparación también cambia el corazón. No es mi destino, es mi punto de partida. Hoy puedo elegir distinto y volver a sentirme en casa. Hola, Hola a todos. todos. A veces no era falta de amor, era el miedo. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Ay, ¿se escucha? Ahí está. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta primera Open Class en el Centro de Terapia Breve Aplicada y me emociona especialmente porque la persona que nos acompaña esta noche es alguien a quien quiero, admiro y respeto profundamente. Es María de las Mercedes Yadró, que forma parte de la comunidad del CTBA y que, como ustedes saben, ha sido parte de la historia ya del CTBA, ponente del primer congreso, de Otras Conversaciones Son Posibles, y coautora también del libro. Y también próximamente co-conductora del podcast Entre Sesiones, que es un proyecto que compartimos juntas con Vanessa Mendoza. Entonces, bueno, pues por si tuviera que decir por qué quería que fuera precisamente ella quien tuviera la generosidad de compartir esta primera Open Class con nosotros, no empezaría por su trayectoria y sus conocimientos. Lo que más destacó de María es su calidad humana que muchos conocemos. Tiene una forma particular de escuchar, de esas personas que cuando conversan contigo realmente
te hacen sentir vista, comprendida, de esa sensibilidad que tiene para poder acompañar personas y una capacidad que ya hemos descubierto para poder traducir conceptos complejos en algo cercano, claro y profundamente humano. Y creo que eso conecta perfectamente con el tema que hoy vamos a explorar, porque solemos pensar en el amor y probablemente nos viene a la mente que este concepto viene acompañado de sentirse seguro, tranquilo, que es algo reparador. Y sin embargo, muchas veces en la realidad vemos algo distinto. Vemos ansiedad, distancia, miedo, necesidad de controlar, dificultad para confiar. Y entonces aparece la pregunta, ¿qué pasa cuando el sistema que fue diseñado para ayudarnos a vincularnos comienza a funcionar como un sistema de alerta? Y justamente es lo que María de las Mercedes nos va a regalar esta noche. Estoy segura de que va a ser una conversación que les va a dejar muchas ideas, pero también muchas preguntas valiosas. Así que, María, muchas gracias por abrir este espacio con nosotros y por seguir construyendo comunidad. Así que este espacio es todo tuyo. Bienvenida. Gracias, Liz. Gracias por las palabras. Gracias por tu bienvenida. Buenas noches a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver ahí. Muy bien. ¿Ahí se está viendo bien? Sí, se ve bien. Aprovecho para hacer una pausa y decirles que mientras Mercedes va haciendo la presentación, pueden dejar aquí en el chat sus preguntas y vamos a dar un tiempo para también responderlas. Fabuloso. Empezamos. Bueno, bienvenidos a esta Open Class que se llama Amor en Alerta. Y antes de entrar en tema, quiero detenerme un momento para agradecer a la doctora Lisetti y a todo el equipo del Centro de Terapia Breve Aplicada. Para mí la verdad que es un honor estar acá y no es un detalle menor que esta clase suceda en este espacio que me dio el centro, porque lo que vamos a recorrer hoy, el tema del apego, las partes internas, el sistema nervioso y cómo se ve esto en las relaciones de pareja, necesita un marco que lo sostenga. Y eso es justamente lo que ofrece el método terapia breve aplicada. No es una estructura rígida, sino que es como un andamiaje, ¿sí? Una base flexible que permite integrar otras teorías y como diríamos ponerlas a trabajar juntas al servicio de nuestros consultantes, siempre con respeto y con dirección. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Piensa en alguien con quien hayas tenido una relación importante, una pareja, un ex, alguien que te marcó y pregúntate, ¿alguna vez te dijeron que eras demasiado intenso o demasiado intensa? O quizás te dijeron que eras demasiado frío o distante. No hace falta que lo digas en voz alta, solo nota lo que aparece. Porque esas dos quejas, ser demasiado o ser muy poco, parecen opuestas y en realidad son la misma moneda. Son como dos maneras que tiene nuestro cuerpo de hacer una sola cosa, cuidarse de que no le duela perder a alguien. Soy María y esta clase no es para que te vayas con un diagnóstico tuyo ni de tu pareja, es para entender algo que quizás nunca te explicaron, que muchas de las cosas que se repiten en tus relaciones no son necesariamente fallas de carácter, son patrones y los patrones tienen historia y la historia se puede cambiar. Inclusive más todavía, lo que se aprendió en un vínculo se puede volver a aprender en otro. Ya vamos a llegar ahí, por ahora solo quería que lo escucharas porque es algo que considero central en el camino de la sanación. Imagínate que tenés 2 años, todavía no hablas bien, estás en un lugar desconocido y de repente no ves a tu mamá o a quien te cuidaba. ¿Qué pasa en ese cuerpo chiquito? Seguramente pánico, llanto, búsqueda desesperada. Eso es el sistema de apego activándose. Y lo interesante es esto, ese mismo sistema, ese radar interno que busca conexión y se alarma cuando la pierde, sigue funcionando en vos hoy, a tus 20, a tus 30, a tus 40, a tus 50, solo que ahora no llorás en un supermercado buscando a tu mamá.
Ahora mandás 3 mensajes seguidos sin respuesta y sentís una angustia que no podés explicar del todo. O tu pareja llega tarde y algo en vos se tensa antes de que puedas inclusive razonarlo. Es el mismo sistema. Y antes de ponerle nombre a nada, quiero que hagamos algo juntos un segundo, que lo sientas. ¿Pensá en alguna vez que el corazón se te aceleró, podríamos decir sin permiso? Una discusión que escaló, una mala noticia, un mensaje que no llegaba, el cuerpo se te puso a mil, la cabeza llena de ruido, la necesidad como imperiosa de hacer algo, de reaccionar, lo que sea, pero ya, como un motor a 1000 revoluciones. Y ahora pensá en lo contrario. Una vez en que algo fue demasiado y en lugar de acelerarte te apagaste, como que te desconectaste. La mente en niebla, el cuerpo pesado, sin ganas de que nadie te hable, incluso queriendo desaparecer por un rato, como un motor que se frena de golpe y se queda inmóvil. Esos son los dos extremos, lo estamos viendo en la imagen. Arriba, acelerados, abajo, apagados, y en el medio hay como una franja, una zona, donde el corazón late tranquilo. Es donde podés pensar y sentir al mismo tiempo, donde estás despierto, pero estás en calma. Esa franja del medio tiene un nombre. Dan Siegel la llamó la ventana de tolerancia. Y Diane Pulheller, en El poder del apego, la llama también rango de resiliencia. Y hay toda una teoría detrás de cómo el cuerpo entra y sale de esa franja, pero no te hace falta el nombre para reconocerla. Yo sé que ya la sentiste. Guárdate esa imagen. Vamos a volver a ella varias veces hoy. ¿Por qué te cuento esto antes de hablar de pareja? Porque cada estilo de apego es en el fondo una manera particular de salirse de esa ventana cuando el vínculo se pone en juego. Algunos nos vamos para arriba, otros nos vamos para abajo. Y cuando nos vamos, ninguna conversación funciona, porque el cuerpo todavía es como que no está disponible para escuchar. Volvamos un segundo a ese sistema de apego que se activó en el cuerpo del nene de 2 años. ¿De dónde salió esa idea? Un psiquiatra británico, John Bowlby, quien fue el pionero en esto de la teoría del apego, observó algo que en su época parecía obvio, pero que la ciencia le tomó como bastante tiempo incorporarlo. Los seres humanos no necesitamos solo comida y techo para sobrevivir, necesitamos conexión. Necesitamos un vínculo con alguien que nos cuide, que responda cuando llamamos, que esté ahí. Y esto no es un lujo emocional, es una necesidad biológica, tan real como el hambre. Bowlby llamó esto el sistema de apego, algo innato que todos tenemos al nacer y que está diseñado para mantenernos cerca de quienes nos protegen, ¿sí? Supervivencia, sobre todo cuando sentimos miedo, dolor e incertidumbre. Paul Heller lo dice así, el apego no solo describe cómo establecemos contacto y conectamos con los demás, sino también cómo conectamos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Entonces, si nacemos con este sistema de apego activado, ¿qué es lo que lo moldea? ¿Qué es lo que determina cómo nos vamos a vincular de adultos? La respuesta es simple. Depende de lo que aprendimos que podíamos esperar de las personas que nos cuidaron. No de lo que nos dijeron, no de las intenciones que tuvieron, sino de lo que realmente nosotros experimentamos y percibimos de manera repetida, día tras día, en los primeros años de vida. Lo que aprendimos sobre el amor, sobre las relaciones, todo eso dejó una huella, escrita capa sobre capa, como los anillos de un árbol. Y nuestra historia sigue viviendo en nosotros. Si, por ejemplo, cuando llorábamos, alguien venía, nos calmaba y nos hacía sentir que el mundo era un lugar seguro, aprendimos algo. Si cuando llorábamos no venía nadie o venía alguien de manera impredecible o inclusive venía pero de una forma que nos asustaba aún más, también aprendimos algo, pero muy distinto. Y ese aprendizaje no quedó guardado en palabras ni en recuerdos que podamos contar, quedó grabado en el cuerpo, en los reflejos, en lo que sentimos cuando alguien se acerca demasiado, cuando alguien se aleja, y en cómo reaccionamos inclusive antes de poder pensar. Para que todo esto no se quede en teoría, quiero presentarte dos personas que nos van a acompañar durante toda la clase. Se llaman Ana y Julián, llevan 3 años juntos, se quieren, eso no está en duda, pero hay algo que se repite entre ellos una y otra vez y ninguno de los dos se entiende bien por qué. Ana siente que Julián es como que siempre está un poco lejos, que cuando ella necesita conexión, él se cierra, que tiene que pedir demasiado para recibir poco. Julián, por su lado, siente como que nada es nunca suficiente, ¿sí? Que por más que él hace, Ana siempre parece insatisfecha, que cuando las cosas se ponen intensas, él necesita aire. ¿Te suena esto? Bueno, porque Ana y Julián no son un caso raro, son, podríamos decir, como un espejo de algo que pasa en muchas relaciones. Hoy vamos a entender por qué.
Antes de entrar en los estilos, quiero dejarte una idea para que la tengas con vos mientras avanzamos. Los patrones que desarrollamos en la infancia no son defectos de personalidad, son soluciones inteligentes que un niño o una niña encontró para poder atravesar el mundo relacional que le tocó, es decir, las relaciones en su infancia. El problema es que esas soluciones que funcionaron en ese momento se siguen replicando en la adultez y a veces no funcionan tan bien en nuestras relaciones actuales. Y esto es exactamente lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a entrar en la parte que más suele impactar a las personas cuando descubren la teoría del apego. Porque de repente muchas cosas que parecían inexplicables empiezan a tener sentido. Reacciones que parecían exageradas, distancias que parecían frialdad, demandas que inclusive parecían manipulación. Todo empieza a verse con otros ojos. Vamos a hablar de 4 estilos de apego. Pero antes de que los nombre, quiero que recuerdes algo que dije hace un rato. Esto no es un test de personalidad, no es una etiqueta, es un mapa. Y los mapas existen para orientarnos, no para encasillarnos ni limitarnos. Paul Heller lo dice así, no se trata de categorías fijas. Y una persona puede presentar una combinación de estilos. El objetivo no es encasillarte a vos y a los demás en categorías rígidas que no siempre se ajustan a la realidad. Pensá en alguien, en cualquier momento de tu vida, con quien pudiste realmente ser vos mismo, alguien con quien podías tener un conflicto, podías tener una pelea, y eso no era el fin de la relación, ¿sí? Que cuando se iba, sabías que volvía. Su presencia te calmaba en vez de ponerte en alerta. Esa sensación tiene nombre, se llama base segura, y es lo que el apego seguro construye. Una persona con apego seguro creció con cuidadores suficientemente consistentes, no perfectos, porque la perfección no existe en la crianza, suficientemente presentes. Cuando el niño llamaba, alguien respondía, y ese niño aprendió algo en el cuerpo. Que pedir funciona, que la cercanía es segura, que el conflicto se puede atravesar sin que el vínculo se rompa. En el primer lugar donde podemos notar el apego es en el cuerpo. ¿Te acordás de la ventana de tolerancia? Bueno, el apego seguro es en el fondo un sistema nervioso que trabaja como fue diseñado. Si se activa cuando hay que activarse, se calma cuando pasó el peligro y vuelve solo a la franja del medio. Paul Heller explica que la ventana del apego seguro no es fija, se expande. Porque como la persona aprendió a calmarse a través del vínculo con otros, con el tiempo puede tolerar más malestar sin desregularse tanto. Y en segundo lugar, todo esto también vive dentro tuyo. Porque ninguno de nosotros somos una sola voz, somos varias. A veces una parte tuya quiere una cosa y otra parte quiere lo contrario, una quiere acercarse, otra te frena. Eso que sentís como contradicción interna no es un defecto, son partes tuyas. Y algunas tienen un trabajo muy concreto. Cuidarte de que no se reactiven dolores antiguos. Estas partes aprendieron a cuidarte muy temprano, ¿sí? En esos primeros vínculos. Aprendieron qué es lo que tenían que hacer para que no salgas lastimado. Las vamos a conocer enseguida. Por ahora quédate con esto. El apego seguro, esas partes que protegen pueden bajar la guardia, ¿sí? Hay una calma de fondo. No necesitan estar al volante todo el tiempo, pueden descansar. Confían que si algo se rompe se va a poder reparar. Y eso es como que libera a la persona para poder estar presente, para estar entera y disponible. Y después, en tercer lugar, el apego lo podemos ver en el vínculo. Se imagina que Ana llega tensa y dice, necesito que me escuches, estoy agotada. Y Julián deja lo que está haciendo, la mira y le dice, contame, estoy acá. Porque su sistema le dice que estar disponible para alguien que quiere no es una amenaza, es simplemente amor. Y cuando pelean se dicen cosas que duelen, pero ninguno siente que la relación se termina por eso. Sí, es como que hay un suelo firme abajo del conflicto. Y quiero mostrarte algo del apego seguro que casi nadie cuenta, porque es como que no tiene drama. Es un sábado cualquiera, Julián le dice a Ana que se va a jugar al fútbol con amigos, como todas las semanas. ¿Sí? Ana no siente nada raro. No controla la hora a la que él le dijo que volvía, no le manda un mensaje a ver cómo va todo. Y cuando Julián vuelve 2 horas más tarde de lo que pensaba, porque se quedaron tomando algo después, Ana no le hace ningún interrogatorio. Le pregunta cómo jugó. Eso es todo. Que ahí no pasó nada. Y ese no pasó nada es exactamente la base segura funcionando. ¿Sí? Ana pudo estar 2 horas sin Julián sin que su sistema se activara, porque en algún lugar de su cuerpo hay una certeza y la tranquilidad de que él va a volver. Y Julián pudo demorarse sin sentir culpa ni necesidad de inventar una excusa, porque sabe que cuando llegue Ana no lo va a castigar por su tardanza. El apego seguro no se nota en los grandes gestos, se nota en todo lo que no tiene que pasar
para que dos personas estén bien. Ese sábado tranquilo no es el punto de partida, es el punto de llegada. Lo que viste recién, la calma, la confianza, el no pasó nada, no es algo con lo que Ana nació, es algo que se construyó, una base segura que se va instalando vínculo a vínculo. Y el tema es que cuando no se instaló en la infancia, el cuerpo lo busca después, como puede y donde puede. Así que quiero hacer algo, quiero rebobinar, volver ese mismo sábado, la misma escena, el mismo Julián que se va a jugar al fútbol, las mismas 2 horas de más, el mismo mensaje que tarda. Y vamos a quitarle una sola cosa. Una, la certeza. ¿Qué queda cuando le sacas eso a la escena? Queda un cuerpo en alerta, porque antes de ese sábado tranquilo hubo otra Ana. Una que conoció muy bien ese mensaje que nos llega. Y a esa Ana, y quizás a vos te haya pasado alguna vez lo mismo también, la quiero entender. Pero no voy a empezar por lo que pensaba. Voy a empezar por donde de verdad empieza, primero, el cuerpo, antes que el nombre. Quiero que notes algo. Cuando te describí a esa persona que manda el segundo mensaje, el tercero, que mira el teléfono, que siente que el aire le falta hasta que llega la respuesta, no te hablé de un pensamiento, te hablé de un cuerpo. Porque el apego ansioso, antes que una idea, es un estado del sistema nervioso. Es el mismo sistema que te acelera el corazón frente a un peligro real, ¿sí? Solo que acá se activa frente a un peligro relacional. Pulgler lo explica con una claridad que me encanta, ¿sí? Esto, ya estamos hablando del apego ansioso o ambivalente. La activación simpática, que es ese acelerador interno, sube hasta que la persona se va por encima del borde de la ventana de tolerancia. Ese borde superior es ansiedad, es pánico, es enojo, es urgencia. El sistema de apego está sobreactivado y traducido al cuerpo de Ana es el pecho que se acelera, el estómago que se cierra, la necesidad de hacer algo, lo que sea, ahora. Y eso no es un capricho, es un sistema nervioso que cruzó un umbral. Y acá quiero retomar algo de lo que hablábamos anteriormente. ¿Te acordás de esas partes que en el apego seguro podían descansar? Bueno, cuando Ana manda el tercer mensaje, no es Ana entera la que lo manda. Es una parte de ella, una que no está descansando para nada. Hay un modelo que trabaja justo con esto. Son los sistemas de la familia interna de Richard Schwartz. Y nombra algo que en el consultorio lo vemos con mucha frecuencia. Algunas de esas partes trabajan como protectoras, ¿sí? Su tarea es que nunca volvamos a sentir el dolor y la herida antigua. La parte de Ana que vigila el teléfono, que cuenta los minutos, que relee el último mensaje analizando el tono, el emoji que falta, el signo de admiración que no te puso, es una protectora. Está hipervigilando y está agotada porque no descansa nunca. Pero una parte protectora siempre protege a alguien. ¿Y a quién protege esta? A una niña. A una parte muy joven de Ana, que aprendió hace mucho que el amor venía y se iba sin aviso. Que a veces mamá estaba cálida y disponible, y a veces estaba lejos, distraída en otro mundo. Y esa niña sacó una conclusión para sobrevivir. Si no estoy atenta todo el tiempo, la voy a perder a mamá. Es una parte que quedó sola, con un dolor que en su momento fue demasiado para sentirlo completo. Y está ahí por una sola razón, para que esa niña nunca vuelva a sentir ese dolor y ese vacío de nuevo. ¿Ves lo que pasa cuando lo miramos así? La conducta que desde afuera parece demasiado, el reclamo, la insistencia, la urgencia, es una parte cuidando otra parte. Es amor, podríamos decir mal traducido, porque en realidad es protección. Ante un peligro, el cuerpo tiene 4 respuestas posibles: luchar, huir, congelarse y una cuarta, el phone-in. Es una respuesta muy usual en el apego ansioso. A veces cuando esa niña teme el abandono, la estrategia no es solo perseguir para obtener una respuesta, es complacer, es anticiparse a lo que el otro necesita, es achicarse, no molestar, es volverse fácil de querer. El psicoterapeuta Pete Walker le puso nombre, lo llamó phoning. En castellano podríamos traducirlo como la respuesta de adulación, de sometimiento, de complacencia. Y es un patrón que se activa cuando el sistema nervioso percibe una amenaza, sobre todo si esa amenaza es relacional. ¿Y por qué aparece? La teoría polivagal de Stephen Porges lo explica así: cuando luchar, huir o congelarse no son opciones, como le pasa a un niño que no puede pelear, que no puede escapar de quien lo cuida, a veces el cuerpo elige otra salida, complacer para no perder el vínculo, aunque ese mismo vínculo sea a la vez la fuente del miedo. Entonces no es lucha ni huida, es me ocupo de vos para no perderte, aunque me pierda a mí mismo en el camino.
Y esta es la paradoja más dolorosa del apego ansioso. Muchas veces la persona se abandona a sí misma para no ser abandonada. Mientras esa niña no sea escuchada, ninguna técnica de regulación se sostiene del todo. Quiero darte un ejemplo, es algo que podría pasar en cualquier consultorio. Vamos a llamarla a Valentina. Y Valentina me cuenta. Le mandé 3 mensajes y no me respondió. Sé que parece una pavada, pero no podía ni respirar. Entonces yo le digo, ¿qué pensaste en esos minutos en que no te contestaba? Y me dice que se había cansado de mí, que esta vez era en serio. Y le pregunté, ¿tenés alguna prueba de eso? ¿Algo que hubiera dicho o hecho? No, nada, me dice. Pero dentro mío se sentía así, lo sentía adentro. Vemos como el cuerpo no entendía eso, que no había pruebas. El cuerpo ya estaba seguro de que él se había cansado de ella. Y no es que Valentina estuviera exagerando. Su parte protectora ya había decidido, antes de que la cabeza pudiera opinar, que la catástrofe, que el abandono, era un hecho. Valentina nos mostró el apego ansioso en su forma más visible, el reclamo, la urgencia, el mensaje que se manda, pero vamos a volver a Ana, porque en ella el mismo miedo tomaba una forma más callada. Quiero mostrarte cómo se ve esto en ella en un momento que no es necesariamente una pelea, es un domingo. Julián le dice que el próximo fin de semana tiene un viaje de trabajo, solo. Ana sonríe y le dice, qué bueno, disfrútalo, por afuera, todo bien. Pero esa noche antes de dormir, Ana revisa el teléfono de Julián sin que él se dé cuenta. No porque sospeche de algo de alguna cosa concreta, sino porque una parte de ella necesita asegurarse de que no hay nada que la vaya a tomar por sorpresa. Es la misma parte protectora del mensaje sin respuesta, pero con otra misión. Ahora no persigue, vigila por anticipado. ¿Ves cómo el apego ansioso no es solo el reclamo en voz alta, también es ese control silencioso? Es la misma niña con dos estrategias distintas. Entonces la decisión clínica que tomo, por ejemplo, con Ana en el consultorio, no es pedirle que mande menos mensajes, ¿sí? Porque eso sería pelear contra la parte protectora. Y esta parte tiene sus razones para estar haciendo lo que hace, ¿sí? Entonces lo que hago es primero ayudar al cuerpo a que vuelva a la ventana de tolerancia, porque sin eso ningún razonamiento es posible. Después nos acercamos con curiosidad a esa parte que vigila, no para corregirla, no para ignorarle, sino para preguntarle qué es lo que está tratando de evitar, qué es lo que cuida. Y recién ahí podemos escuchar a la niña que está debajo, ¿sí? Ahora bien, esta es una manera de salirse de la ventana, pero dijimos al principio que había otra, la de irse para abajo en vez de irse para arriba, la de apagarse en vez de acelerarse. Y así llegamos al apego evitativo. ¿Conoces a alguien que cuando las cosas, por ejemplo, se ponen emocionalmente intensas, de alguna manera desaparece? No necesariamente porque se va físicamente, ¿no? Pero es como que se cierra, se vuelve frío, se refugia en el trabajo, en el teléfono, en cualquier cosa que no sea la conversación difícil. O quizás lo reconoces en vos mismo. Esa sensación de que cuando alguien se acerca demasiado, es como que algo adentro tuyo quiere dar un paso atrás. Como si la intimidad se sintiera de alguna forma como una falta de aire. Antes de explicarlo, quiero decirte algo importante. En este contexto, esto no es frialdad o falta de interés. Es como otra forma de protección y aprendida también muy temprano. Cuando a Julián el aire se le vuelve denso, no es que está siendo distante por elección. Su sistema nervioso está haciendo lo contrario que el de Ana. Ana se va para arriba de la ventana, Julián se va para abajo. Paul Heller lo describe así para el apego evitativo. Dice, el sistema cae por debajo del borde inferior hacia la desactivación parasimpática. ¿Sí? Baja el afecto, baja la vitalidad, se apaga el interés. El cuerpo es como que se desconecta para sobrevivir a esa intensidad que registra como demasiado. Por eso pedirle a un evitativo que se abra más en pleno conflicto casi nunca funciona. Porque no es que no quiere, es que su cuerpo ya bajó la persiana. ¿Y por qué aprendió a bajar la persiana? El apego evitativo suele crecer con cuidadores presentes en lo físico, pero que estaban poco disponibles en lo emocional. ¿Sí? Que ante el llanto del niño decían, ya se te va a pasar. Que ante la necesidad de cercanía, sin querer, se incomodaban. ¿Sí? Y el niño, que era brillante, encontró una solución. Desactivar la necesidad. Aprender a no necesitar. ¿Sí? En términos de partes, hay una protectora que fue como muy eficiente y que se está ocupando de que nunca volvamos a pedir algo que nos duela no recibir. Su estrategia es la autosuficiencia. Si pedir trae distancia, mejor no pido. Y protege a esa parte joven que aprendió hace mucho
que sus emociones eran demasiado, que es como que su necesidad molestaba. Por eso lo más doloroso del evitativo casi nunca se ve, porque también quiere conexión, también necesita amor, pero aprendió que mostrarlo es peligroso. Entonces lo guarda y espera en silencio que el otro adivine. Y obviamente el otro no puede leerle la mente. Aprendí a no necesitar. Julián llega cansado, Ana quiere conectar y él siente que el aire se pone como denso, ¿sí? Se sirve un café, mira el teléfono, contesta con monosílabos. Ana le pregunta qué le pasa y él dice nada, pero su cuerpo es como que ya se cerró. Y Ana insiste. Y cuanto más insiste Ana, más se cierra Julián. Y ahí tenemos el ciclo. Otra vez. Te quiero contar algo que pasó en el consultorio una vez con un paciente real. Voy a cambiarle el nombre, por supuesto, vamos a llamarlo Tomás. Y Tomás me cuenta, ella dice que, habla de su pareja, ¿no? Ella dice que nunca le contó nada. Y la verdad es que no sé qué contarle. Yo estoy bien. Entonces le digo, cuando algo te duele, ¿verdad? ¿Qué haces con eso? Y me dice, lo resuelvo. ¿Para qué la voy a cargar con algo que es mío? Entonces le pregunto, ¿te imaginas contándole algo que te duele, que ella simplemente te escuche, sin que vos tengas que resolver nada, ni que ella tenga que resolver nada? Entonces él es como que hace un silencio largo y me dice, no, la verdad que no me lo puedo imaginar. Ese silencio largo de Tomás no es resistencia, es que la pregunta lo llevó a un lugar que su sistema nunca tuvo permitido visitar. Sí, Pulgar lo dice muy claro. Los evitativos no suelen reflexionar sobre los problemas que tuvieron que enfrentar en su infancia, porque están desconectados de ese pasado. Tomás no está ocultando algo. Genuinamente, él no tiene acceso a la idea de pedir sin resolver. Y volviendo a Ana y Julián, en Julián esto se ve así. Ana tuvo un mal día en el trabajo y se lo cuenta a él llorando. Julián le escucha y a los 2 minutos ya le está dando soluciones. ¿Sí? Habla con tu jefe, mándale un mail aclarando esto. Pero Ana no quería soluciones. Ella quería que él se quedara un rato en el dolor con ella. Y Julián no lo hace por frialdad, lo hace porque moverse hacia las soluciones para él la única forma que conoce de estar cerca de algo que duele, ¿sí? Quedarse simplemente presente sin arreglar nada es territorio desconocido para él. Y a veces lo desconocido se siente más peligroso que estar lejos, ¿sí? Hasta acá el mapa parece bastante ordenado. Ana se acelera y persigue, Julián se apaga y se aleja, son como dos maneras opuestas, pero las dos maneras predecibles de salirse de la ventana de tolerancia. Pero hay una cuarta posibilidad, y en esta no hay un lado fijo. Quiero que entremos en este estilo de apego con mucho cuidado. Es el apego desorganizado. Este quizás es el patrón más difícil de reconocer porque no tiene una forma fija. No es siempre me alejo ni siempre me acerco. Es las dos cosas y a veces al mismo tiempo. Pensá en alguien que en un momento es cercano y cálido y al siguiente, sin razón aparente, se vuelve distante, se congela o reacciona de una manera que parece como demasiado para lo que pasó. O quizás lo reconoces en vos, querés muchísimo a alguien y al mismo tiempo es como que sentís terror de estar cerca. Quiero decir esto con mucho cuidado, ¿sí? Porque el apego desorganizado suele surgir de experiencias muy difíciles en la infancia. A veces pueden ser sutiles o no tan visibles desde afuera, pero que dejaron una marca profunda. Y esto no es un defecto, no es una condena, es la huella de haber tenido que sobrevivir donde no había una respuesta segura posible. Acá el dilema es el más cruel que puede vivir un ser humano pequeño, porque la persona que tengo que ir a buscar para sentirme a salvo es la misma que me asusta. Entonces el sistema de apego dice acércate y el sistema de supervivencia dice huí, salí corriendo. Las dos órdenes al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo con dos órdenes opuestas? Se traba. Paul Heller lo describe como un sistema nervioso que oscila rápido entre los dos extremos de la ventana, la aceleración del que quiere huir y el colapso del que se paraliza. Por fuera puede parecer quietud, pero por dentro es como un motor que tiene al mismo tiempo el pie en el acelerador y el otro pie en el freno. En el mundo interno esto se ve como partes protectoras que están como tironeando para lados opuestos. Una empuja hacia un lado y busca la fusión con su pareja. La otra sale corriendo aterrada de esa misma cercanía. Y ninguna de las dos es el enemigo. Las dos están cuidando a una parte joven que vivió algo que ningún niño debería vivir solo. Por eso la persona con este patrón
Es muchas veces la primera en no entenderse. Sus propias reacciones la sorprenden. Y quiero decírtelo claro, no hay nada roto dentro. Hay un sistema nervioso que aprendió a sobrevivir en condiciones muy difíciles y que necesita, más que ningún otro, experiencias de seguridad consistente para empezar a reorganizarse. Volvemos al consultorio. Quiero presentarte a otra paciente a quien vamos a llamar Carolina, ¿sí? Para preservar el anonimato. Carolina llega a consulta porque dice, me asusto de mí misma. Cuando alguien se le acerca con interés genuino, algo en ella es como que la quiere hacer escapar, sí salir corriendo. Y cuando esa misma persona se aleja un poco, ella entra en pánico y necesita recuperar el contacto a cualquier costo, saber que el otro sigue ahí. Es contradictorio verlo así. Y ella me dice, no entiendo qué me pasa, quiero que se queden. Y cuando se quedan, quiero salir corriendo. Entonces yo le digo, ¿y si te preguntaba, y si te pregunto, mejor dicho, qué pasaba en tu casa cuando eras chica? Cuando alguien se acercaba a vos con cariño. Y ella me dice, nunca sabía qué iba a pasar. A veces era, bueno, lindo. A veces ese mismo cariño es como que terminaba mal. Ella creció en un entorno de violencia. No tenía manera de saberlo antes, me dice. Y ahí está el origen exacto del desorganizado, dicho por la propia Carolina. No tenía manera de saberlo antes. Cuando la cercanía era impredecible, a veces consuelo, a veces amenaza, viniendo de la misma persona, el sistema es como que no puede aprender una sola estrategia. Aprende las dos contradictorias al mismo tiempo y la sigue usando hoy con gente que no tiene nada que ver con quien le enseñó eso. Entonces a Carolina no le pido que confíe más ni que se relaje, porque eso sería pedirle que apague una alarma que está ahí por algo, que aprendió a sonar para salvarle la vida. Entonces lo que hacemos, despacio, es ir construyendo en la consulta misma, en la relación terapéutica, en el vínculo, una experiencia distinta. Es como una experiencia correctiva, ¿sí? Ella empieza a ver que hay alguien que se acerca y que no asusta, una y otra vez, hasta que el cuerpo empieza a registrar que esta vez puede ser diferente, que esta vez es diferente. Y acá quiero ser clara sobre algo. Este patrón es el que más se beneficia de un acompañamiento profesional, sostenido sobre todo. Lo que vemos hoy ayuda a comprender, a nombrar, a dejar de culparse, porque la reorganización de un apego desorganizado se hace despacio, con otro al lado, en un vínculo seguro, que dure. Si algo de esto resonó muy fuerte en vos hoy, no es para que lo resuelvas esta tarde, obviamente. Es una invitación a buscar ese acompañamiento con cuidado y a tu ritmo. Quédate un segundo con Carolina, con Tomás, con Valentina, con Ana, con Julián. Los cuatro patrones que acabamos de recorrer no son cuatro categorías frías. Son cuatro maneras distintas de haber aprendido a amar, cada una con su propia lógica, su propio costo, y partes tuyas adentro que solo trataban de protegerte. Y antes de seguir, quiero que respiremos un momento. Acabas de recorrer los cuatro patrones de apego y es probable que algo haya resonado en vos. Quizás te reconociste en uno, quizás reconociste a alguien que querés, quizás sentiste algo incómodo o quizás algo finalmente tiene nombre. Todo eso es bienvenido acá. Y fíjate que los cuatro en el fondo son la misma pregunta resuelto de cuatro formas distintas. ¿Cómo me quedo cerca de alguien sin perderme? ¿Y cómo no me pierdo a mí sin perder a alguien? Y cada patrón es una respuesta posible, ninguna mejor, ninguna peor. Todas a su manera funcionaron alguna vez. Y quiero recordarte algo que dice Paul Heller y que me parece clave. Estos no son compartimentos o etiquetas fijas, no son diagnósticos, son patrones, son tendencias y los patrones pueden cambiar. Ahora bien, hasta acá miramos cada patrón por separado, como si cada persona estuviera sola en una habitación, pero nadie ama en soledad, nadie se relaciona en soledad. Y cuando dos de estos patrones se encuentran, pasa algo más, empiezan como a dialogar entre sí, y a veces sin que ninguno lo elija, se contestan mal. Para entender eso vamos a hablar del ciclo. Quiero contarte algo que pasa en casi todas las relaciones que atraviesan una crisis. Dos personas que se quieren, que en algún momento eligieron estar juntas, que probablemente tienen buenas intenciones y sin embargo terminan teniendo la misma pelea una y otra vez, con las mismas palabras, el mismo dolor, el mismo final, casi siempre. Y después de cada pelea, cada uno se va por su lado pensando lo mismo. ¿Por qué no puede entenderme? ¿Por qué siempre terminamos acá? ¿Qué es lo que está mal en nosotros? Lo que quiero mostrarte hoy es que probablemente no es que hay algo mal en alguno de los dos. Lo que está pasando es que hay un ciclo, un patrón repetitivo que no están viendo, porque están como demasiado adentro de él.
Y cuando no podemos ver el ciclo, peleamos contra la persona, cuando en realidad el problema no es la persona, el problema es el ciclo. ¿Y qué es el ciclo? Es como una danza que tiene como pasos muy predecibles, aunque se sienta caótica cuando estás en el medio, adentro. Es como un camino que volvés a recorrer una y otra vez y funciona así. Algo ocurre, puede ser algo pequeño, una palabra, un tono, un silencio, un gesto. Ese algo es como que activa algo en uno de los dos. Una emoción profunda, generalmente es miedo. Puede ser miedo al abandono, miedo a la invasión, a la crítica, a no ser suficiente, miedo a perderte a vos mismo. Pero ese miedo raramente se muestra como miedo, se disfraza, se convierte en enojo, en sarcasmo, en silencio, en crítica, en distancia. Y eso que se muestra hacia afuera, esa conducta visible, es lo que el otro recibe. Y el otro al recibirlo siente su propio miedo y responde desde ese miedo, con su propia conducta visible, que a su vez activa más el miedo en el primero. Y así giran y giran y giran y nadie está viendo lo que realmente está pasando debajo. Sí, es como un iceberg. Lo que se ve, lo que se dice, el tono, el portazo, es apenas la punta, lo que está arriba. Lo que mueve todo está debajo del agua, donde nadie mira. Y cuando el ciclo toma el control, cada interacción deja a los dos sintiéndose más solos, más incomprendidos, inclusive como más sin esperanza. Volvamos a Julián Ana, porque su historia nos va a ayudar a ver este ciclo con claridad. Es un martes a la noche, Julián llega tarde del trabajo por tercera vez esa semana. Ana lo está esperando. Cuando Julián entra, Ana dice con un tono que tiene algo de reproche. Otra vez tarde. Dos palabras, tres palabras, pero adentro de Ana hay mucho más que eso. Hay una sensación de soledad que viene acumulándose hace días. Y hay un miedo que dice, ¿soy importante para él? ¿Me quiere? Y hay una niña pequeña que aprendió que cuando las personas que querés no aparecen, es porque algo más está con vos. Pero nada de eso sale. Lo que sale son palabras cargadas de reproche. Otra vez tarde. Julián lo escucha y en su cuerpo ocurre algo inmediato. Tensión, contracción, algo que se cierra, porque su sistema nervioso registra esas palabras como un ataque, como una crítica. Y su respuesta automática, la que aprendió hace mucho tiempo, es alejarse, protegerse. Entonces Julián suspira, deja las llaves en la mesa y dice, estoy cansado, no empecemos. Y se va al cuarto. Míralo despacio, porque pasaron tres cosas a la vez en tres niveles distintos. Primero en el cuerpo. Cuando Ana escucha el ruido de las llaves y mira el reloj, su sistema nervioso ya venía cargado de días de soledad acumulada. Y esas dos palabras, otra vez tarde, no son el principio, son el desborde, se va para arriba de la ventana de tolerancia, está sobreactivada. El cuerpo le pide acción, ya algo tiene que hacer para descomprimir ese desborde. Y en Julián pasa lo contrario, él escucha el reproche en esas palabras y su sistema hace lo que aprendió a hacer, se desconecta. Cae por debajo del borde de la ventana y por eso suspira, deja las llaves y se va. No es que no le importe a Ana, es que su cuerpo bajó la persiana para sobrevivir a la intensidad. Son dos personas que se quieren, una arriba de la ventana, la otra abajo, y ninguno de los dos eligió estar ahí. Pero todavía hay algo más fino, porque cuando Ana dice otra vez tarde, no habla Ana entera, habla una parte de ella, una protectora, que prefiere atacar antes que mostrar el miedo a la pérdida. ¿Por qué? Porque mostrar la pérdida, decir te extrañé y tuve miedo, dejaría expuesta a esa niña que esa parte protege. Entonces el reproche es como una armadura, es su protección. Y cuando Julián se va al cuarto, tampoco se va Julián entero, se va una parte de él que aprendió hace mucho, que cuando alguien se acerca con una emoción intensa, lo más seguro es desaparecer. Esa parte también protege a una parte joven. A ese niño que alguna vez sintió que sus emociones eran demasiado, que mejor no molestar, que no era importante. Entonces vemos que lo que parece una pelea entre dos personas es en realidad una conversación entre cuatro partes. Dos protectoras haciendo ruido para que dos partes jóvenes no tengan que sentir lo que sienten, que no salga a la luz el dolor, la herida original. Y esas partes que cargan esa herida de la infancia, las que de verdad necesitan ser vistas, son justamente las que nunca llegan a hablar. Por eso el ciclo es tan solitario, no porque no haya amor, sino porque el amor está abajo, escondido, detrás de las partes que protegen. Y mientras esas partes no sean escuchadas, esa niña en Ana, ese niño en Julián, ninguna técnica de comunicación se sostiene del todo entre ellos. Y acá quiero decir algo con cuidado porque es importante. Llegar a esas partes que cargan el dolor no es ir a buscarlas directamente, ni mucho menos solos.
Las protectoras están ahí por una razón. Cuidan a alguien que ya se lastimó una vez, que fue herido. Y no se van a hacer a un lado porque alguien les ordene que se relajen. Se hacen a un lado cuando confían en que esta vez lo que hay debajo puede aparecer sin que nadie salga lastimado. Por eso este trabajo, llegar de verdad a esa niña, a ese niño, pide un vínculo que sostenga, un espacio seguro, el de una terapia, el de un proceso de acompañamiento, porque acceder a ese dolor sin ese acompañamiento, sin el tiempo que necesite, sin el permiso de las partes que lo protegen, no es valentía, es riesgo. Puede activar a la persona, puede dejarla otra vez en ese estado desbordado, desconectado, del que hablamos al principio. En el peor de los casos puede reactivar la misma herida que se quería sanar. Y esto es un apunte para mis colegas. Esto es, en términos clínicos, el riesgo de retraumatización. Y es la razón por la que este trabajo no se hace en frío ni en soledad, ni sin el permiso explícito de las partes protectoras. Por eso no vamos a forzar nada hoy. Lo que sí podemos comenzar a hacer, con respeto y con cuidado, es aprender a reconocer dónde está cada parte cuando el ciclo se activa. Para eso quiero que volvamos a una imagen que ya usamos. Lo que se ve y lo que hay debajo, ¿sí? El iceberg. Volvemos a ese iceberg. Ahora con nombres precisos. La punta de arriba, lo que se dice, el tono, la crítica, el silencio, la distancia, son las partes protectoras. Es lo que el otro recibe y contra lo que pelea. Siempre me criticas, siempre te alejas, nunca estás presente, nunca me das espacio. Y la parte sumergida, la enorme, la que está bajo el agua fría, es el miedo a no importar, el miedo a decepcionar, la necesidad de ser sostenido. Es donde viven las partes jóvenes, las que cargan el dolor, la herida original. Debajo de la crítica de Ana hay un te extraño, necesito saber que soy importante para vos. Tengo miedo de perderte. Y debajo del silencio de Juliana hay un no sé cómo hacer esto, me siento un fracaso, tengo miedo de decepcionarte más de lo que siento que ya lo hice. ¿Ves la diferencia? Si Ana pudiera decir lo que hay debajo, Julián no sentiría un ataque, sentiría una invitación. Y si Julián pudiera decir lo que hay debajo, Ana no sentiría rechazo, sentiría que él también está ahí, aunque asustado. El problema del ciclo es que las dos personas pelean siempre en la punta arriba, protectora contra protectora, crítica contra distancia, y casi nunca se encuentran abajo, donde están las dos personas que en realidad querían lo mismo, saber que importan, saber que no las van a abandonar. Siempre hay un mensaje debajo del mensaje. Siempre. El trabajo es aprender a escuchar ese segundo mensaje. El que no se dice con palabras, el que se dice con el cuerpo, con el miedo, con la necesidad. Y por eso el trabajo no es cambiar lo que está en la punta. Es ayudar a que las partes protectoras confíen lo suficiente, se sientan seguras, como para dar un paso al costado y dejar que pueda recuperar su voz lo que está debajo. Por eso la decisión clínica que tomo en estos casos es que no entro por la punta del iceberg, por lo aparente. Primero entro por el cuerpo, que cada sistema nervioso vuelva a su ventana, porque dos personas desbordadas no pueden escucharse. Y recién después entro por las partes protectoras, con curiosidad, sin juicio, no queriendo corregir, aceptando con compasión, escuchando lo que tienen para decir y tratando de entender para qué están ahí. Por eso no uso las técnicas de comunicación como punto de partida, porque enseñarles a comunicarse mejor con los cuerpos todavía fuera de la ventana en estado de supervivencia y las partes jóvenes sin voz es como construir sobre arena movediza. Y ahora viene una pregunta importante, ¿sí? Si el ciclo duele tanto, ¿por qué seguimos cayendo en él? Y pasamos una y otra vez por el mismo lugar. La respuesta es que el ciclo no es racional, no lo elegimos conscientemente. Es una respuesta automática del sistema nervioso. Es el cuerpo haciendo lo que aprendió a hacer para sobrevivir. Y acá es donde la teoría del apego se vuelve fundamental, porque los patrones que aprendimos de chicos se activan con una velocidad y una intensidad que muchas veces nos sorprende a nosotros mismos. No necesitamos haber tenido una infancia dramática para que esto ocurra. Alcanza con haber aprendido de alguna manera que mostrar lo que necesitábamos era peligroso, ¿sí? Que la vulnerabilidad traía consecuencias, que es más seguro protegerse que abrirse. Jessica Bauman en su libro Safe lo dice así: lo que nos enseñaron sobre la conexión, sobre qué se siente seguro y qué no, moldea cuánta cercanía o distancia sentimos hoy en nuestras relaciones adultas. Es como que llevamos adentro a todas las personas que nos formaron y las formas en que aprendimos a conectar o a no conectar viajan con nosotros a cada relación nueva.
Y hay algo más. El ciclo se repite porque paradójicamente nos es familiar. Es lo que conocemos. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. El cerebro prefiere el dolor conocido al riesgo y al misterio de algo nuevo. Por eso a veces elegimos parejas que recrean dinámicas viejas. ¿No les pasó a ustedes que se preguntan por qué siempre termino eligiendo lo mismo? Inclusive mirándolo en otros, ¿no? Y no es porque nos gusta sufrir, sino porque el sistema nervioso va hacia lo que reconoce, hacia lo que le resulta familiar, porque a su manera aprendió cómo manejarlo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo primero ya es muchísimo, es aprender a ver el ciclo. Cuando estés en el medio de una pelea, cuando sientas que el otro está siendo injusto o frío, demasiado intenso, intenta como dar un paso atrás, ¿sí? Con tu mente, tomar perspectiva y te preguntas, ¿estamos en el ciclo? No quién tiene razón, no quién empezó o cosas por el estilo, sino ¿estamos girando? Porque cuando podés ver el ciclo, dejas de pelearte contra la persona y empiezan a pelear los dos contra el patrón, ¿sí? Y eso cambia todo. Porque no se trata de técnica, se trata de comprensión real, de entender qué está pasando debajo, de poder mirarte a vos mismo, mirar al otro con un poco más de curiosidad y un poco menos de juicio. Julián y Ana no tienen un problema de amor, tienen un ciclo que todavía no aprendieron a ver juntos. Y quizás a vos, si te reconociste en algo de lo que contamos hoy, te está pasando algo similar. Tenés patrones. Y los patrones con conciencia, con trabajo y con compasión pueden cambiar. Y antes de seguir, quiero hacer una aclaración importante. Esto es muy importante. Todo lo que vimos hoy sirve para comprender, no para justificar. Y quiero decir esto especialmente para quienes tienen una enorme capacidad de empatía, para quienes tienden a entender de más, a explicar de más, a darle siempre una oportunidad más al otro antes que las señales que te da tu propio cuerpo. Porque existe una trampa muy frecuente cuando empezamos a aprender sobre apego, sobre traumas, sobre sistema nervioso. Si empezamos como a comprender tanto al otro, que dejamos de escucharnos a nosotros mismos y decimos, uy, quizás se aleja porque tiene apego evitativo, quizás reacciona así porque está activado, quizás tuvo una infancia muy difícil. Y todo eso puede ser cierto, pero ninguna explicación convierte una conducta dañina en una conducta segura, ¿sí? Comprender el origen de una herida no obliga a quedarse delante de ella o a ser el salvador del otro. La empatía es valiosa, el problema aparece cuando la empatía hacia el otro reemplaza la empatía hacia vos misma. Cuando entendés perfectamente por qué alguien hace lo que hace, pero dejas de preguntarte qué efecto tiene eso sobre vos. Entender la historia de quien te daña no es tu trabajo y no le debe ni un segundo más de tu seguridad. Si tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien, si una relación te deja cada vez más confundido, confundido, más pequeño, más solo, más desconectado de vos mismo, no necesitas un diagnóstico de apego para confiar en esa señal, alcanza con escucharla. Porque una relación segura no se define por la historia que explica el dolor, se define por la presencia real de seguridad, por el respeto y por el cuidado aquí y ahora. Dicho esto, bueno, hasta acá venimos haciendo una sola cosa y es enorme. Miramos el mapa. Entender el estilo de apego de cada uno, seguir el ciclo de Ana y Julián, ver qué hay debajo del iceberg. En el lenguaje del método terapia breve, esto es la fase en comprende. Si no volvemos al pasado para quedarnos a vivir ahí, volvemos para entender cómo opera el patrón hoy. Pero comprende un problema está bien, resolverlo es mejor. Y acá aparece algo que en terapia breve miramos con mucho respeto, las soluciones intentadas, que son las cosas que hizo la persona para resolver el problema sin éxito. Fíjate en la paradoja, lo que sostiene el conflicto es justamente lo que cada uno hace para resolverlo. Ana persigue para calmar el miedo, Julián se aleja para no ahogarse. Cada uno aplica una y otra vez la única solución que aprendió y cada intento alimenta el ciclo que quieren apagar. Es una solución que en su momento fue inteligente, pero que hoy quedó obsoleta. Por eso el trabajo no es esforzarte más en lo mismo, es introducir un movimiento distinto, ¿sí? En la línea de lo que plantean autores como Stan Tatkin y Diane Pulheller, el sistema nervioso aprende seguridad en presencia de otro sistema nervioso, que sea seguro, ¿sí? La corregulación va como abriendo nuevas vías neuronales. Ahí empieza la fase resuelve, y ahí vamos ahora. ¿Cómo se construye eso que sí queremos? Una relación donde ese ciclo de pelea se transforma en seguridad real.
Eso es lo que sigue. Vuelvo a la imagen del principio. ¿Te acordás de la franja del medio, la ventana de tolerancia? Dijimos que cada estilo de apego es una manera de salirse de esa franja cuando el vínculo se pone en juego. Mira este camino. A la izquierda la sombra, desregularse solo, derecha la luz, corregularse con otro. Sí, el bosque es el mismo, el camino se elige. Y eso, elegir con quién, tiene un nombre en el cuerpo. Se llama corregulación. Y es el ladrillo con el que se construye todo lo demás. Mira, los dos senderos se unen y siguen juntos. Eso es la base segura, un sistema nervioso que se regula con el otro. Bowlby pensó la base segura para un niño como un lugar desde el cual pueden salir a explorar sabiendo que hay alguien si las cosas se ponen difíciles al cual volver. Pero lo que ocurre ahí por debajo es fisiológico. Pulgerer lo dice sin vuelta. Somos seres sociales que nos regulamos a través de la conexión con otros. No estamos diseñados para calmarnos solos. Estamos diseñados para calmarnos juntos. Y hay un estudio que me encanta. Es un estudio científico que les voy a dejar al final en las referencias por si lo quieren leer. A personas que iban a subir una pendiente, una cuesta empinada, les midieron qué tan empinada la veían, la percibían, ¿sí? Que es en el fondo como una medida de cuánta amenaza percibía el cuerpo ante la subida. Si la subían solas, la veían más empinada. Acompañadas por un amigo, la veían menos empinada. Y cuanto más cercano y cálido era ese vínculo, menos empinada se veía todavía. La misma cuesta, percepciones distintas según con quién la subían. Eso es una base segura de adultos. No es que el otro te resuelva la vida, es que al lado del otro, tu sistema nervioso registra el mundo como menos peligroso. La cuesta sigue ahí, pero la subís regulado. Mira este muro. Piedras distintas, imperfectas, apiladas una sobre otra. Así se construye una relación. Julie Menano en su libro Secure Love dice algo que me parece brillante y muy concreto. Que una relación está hecha de interacciones repetidas día tras día, que cada una de esas interacciones es una oportunidad para hacer algo profundo. Dejar al otro sintiéndose visto, escuchado, cuidado, validado. Quiero que te quedes con esas 4 palabras. Pero quiero agregar algo. Cuando una de esas cosas finalmente ocurre, ¿sabes a quién le llega? No le llega solo el adulto de hoy. Le llega esa parte joven que nunca lo recibió, a la niña, el niño que aprendió que el amor era condicional, al pequeño al que le dijeron que sus emociones eran demasiado. Por eso un gesto pequeño a veces se emociona tanto de una manera que parece desproporcionada. Y no es desproporcionada, es que tocó a alguien adentro que esperó eso durante 20, 30, 40 años. Y esos momentos parecen simples, pero son exactamente los ladrillos con los que se construye la seguridad. Y es como la imagen que estás viendo, que el adulto de hoy va acompañando los pasos del niño que el adulto alguna vez fue. ¿Y qué es lo que hace que ese ladrillo realmente se pegue uno con otro? Ahí entra un concepto que quiero presentarles. Diane Pulheller introduce en El poder del apego un concepto que me parece de los más hermosos de toda la teoría del apego. Lo llama contingencia y lo define así. Contingencia es la experiencia en la que te sentís comprendido por otra persona. Tenés la sensación de que esa persona está en sintonía con vos, que resuena con quién sos, sentís que te capta, que te lee, que ve quién sos, que te siente. Como estos faroles que están como separados, pero brillan al mismo tiempo. Y quiero detenerme un segundo en algo porque seguro alguno de los colegas se estará preguntando, ¿esto no es lo mismo que empatía? No exactamente, la empatía puede quedarse dentro de quien la siente. Si yo puedo comprenderte muchísimo, me puedo poner en tus zapatos como si fueras vos, y aún así no te lo estoy transmitiendo bien, o te lo transmito a medias. La contingencia es otra cosa, es lo que pasa cuando esa comprensión te llega a vos también. No es lo que yo siento por vos, es lo que se produce entre los dos. Y solo existe si vos del otro lado lo registrás. Es sentir que alguien te está viendo realmente. ¿Cuántas veces en tu vida tuviste esta experiencia? Esa sensación de contarle algo a alguien y que esa persona no solo escuche las palabras, sino que llegue hasta donde está el sentimiento. Que no necesites explicar demasiado, que simplemente entiende. Eso es contingencia y es relativamente raro. Paul Heller lo dice claramente, como gran parte del tiempo cuando hablamos con otros o los escuchamos, no prestamos suficiente atención, no profundizamos lo necesario para que se produzca esa sensación. Y quizás por eso la contingencia es tan especial, porque no ocurre todos los días. No es simplemente que alguien nos escuche, no es simplemente que alguien sea amable con nosotros, es algo mucho más raro, es como un puente. Es la experiencia de sentir
que alguien logró cruzar la distancia que existe entre dos mundos, el tuyo y el mío. Como si por un momento alguien pudiera caminar hasta donde estamos nosotros y mirar la experiencia desde adentro, desde nuestro lugar. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Dejamos de sentirnos solos con lo que nos pasa, dejamos de tener que traducirnos todo el tiempo. Dejamos de estar tan a la defensiva. Y sin embargo, cuando ocurre algo, nosotros se asienta, se relaja, como si por fin pudiéramos dejar de estar en guardia. Ahora bien, ¿cómo se genera esta contingencia? ¿Cómo hacemos para que el otro sienta que de verdad lo estamos comprendiendo? Pulgeler da una respuesta que parece simple, pero que en la práctica requiere mucha presencia, haciendo preguntas relevantes. Preguntas que muestran que estamos escuchando de verdad, que nos importa comprender al otro por completo, ¿sí? No preguntas para llenar el silencio, no preguntas para desviar la conversación hacia nosotros. Preguntas que digan, quiero entender tu experiencia, quiero saber más de lo que te está pasando, de lo que estás viviendo. Y eso en una pareja es transformador, porque la mayoría de las conversaciones difíciles en una pareja no son necesariamente discusiones sobre el tema en cuestión, si son como dos personas que están pidiendo, de manera a veces torpe o disfuncional, ser entendidas. Y eso es la contingencia, la sensación de que alguien te capta de verdad. Y quiero nombrar por qué es tan poderosa, casi diría yo curativa. Porque la contingencia es muchas veces la experiencia exacta que esa parte joven no tuvo. Cuando alguien hoy te capta, no te tolera, te capta. Esa parte recibe en presente lo que le faltó en el pasado. Y algo adentro es como que se reorganiza, el sistema nervioso se afloja. Es como si dijera, acá estoy a salvo, acá puedo ser yo, acá puedo mostrarme como soy, sin máscaras. Y ahora quiero hablarte de lo que considero cambia todo en una relación. Tendemos a creer que una relación sana es una donde no hay desconexión. Y es al revés. La desconexión es inevitable, es humana. Dos personas con dos historias y quizás dos ventanas de tolerancia distintas. Hay días en que coinciden, hay días que no, se van a desencontrar. Eso no se puede evitar. Lo que define una relación segura no es la ausencia de ruptura, es la capacidad de reparar. Ed Tronick lo describe como navegar el viento. ¿Sí? El viento te va desviando, te ajustás, te desvía para el otro lado, volvés a ajustar, avanzás en zigzag hacia donde querés ir. Y Pulgeler agrega algo precioso. Resolver las faltas de sintonía no solo no rompe la relación, sino que la fortalece. Y cada vez que dos personas se desconectan y encuentran el camino de vuelta, la relación se vuelve más sólida, más confiable, más segura. Y te quiero mostrar algo muy bonito. Los japoneses tienen una técnica llamada kintsugi, que consiste en reparar una pieza rota resaltando las grietas con una mezcla de laca y oro. ¿Sí? En lugar de ocultar las fracturas, esta filosofía las resalta. Es como que transforma las cicatrices en elementos de belleza y de valor. Y quizás reparar se parece más a esto en una relación de lo que solemos imaginar. Muchas veces pensamos la reparación como volver exactamente al punto anterior, así como si nada hubiera pasado. Pero las relaciones humanas no funcionan así. Una reparación genuina no va a borrar la ruptura, la integra. Y en el cuerpo reparar es esto. Son dos personas que estaban fuera de la ventana, una arriba, otra abajo, y que despacio encuentran el camino de regreso. No porque aparezcan las palabras perfectas, sino porque dos sistemas nerviosos vuelven a encontrarse, vuelven a reconocerse, vuelven a sentirse seguros el uno con el otro. Y en el mundo interno ocurre algo parecido. Si las partes protectoras, la que ataca, la que se va, la que se cierra, empiezan a confiar lo suficiente como para aflojar un poco la vigilancia. No desaparecen, no son eliminadas, pero ya no tienen que sostenerlo todo solas. Entonces ahí la crítica puede transformarse en un te extrañé, el silencio puede transformarse en un tengo miedo de decepcionarse, y la distancia puede transformarse en un intento de acercamiento. Obviamente eso no sucede de golpe, ni se logra la fuerza, sucede cuando esas partes van acumulando evidencia, gesto a gesto, experiencia a experiencia, de que esta vez es seguro mostrarse, de que esta vez es seguro apoyarse en el otro, ¿sí? Como en el arte japonés del kintsugi. La reparación no oculta la fractura, la honra, la incorpora en la historia y paradójicamente es esa reparación la que la vuelve a la pieza más fuerte, más valiosa e inclusive más completa que antes. Y la grieta de la que estamos hablando no se rompió en soledad. Quiero decirte lo más importante para mí de toda esta clase y es que si lo que se rompió en un vínculo,
si fue en una relación de apego donde aprendimos que el amor era condicional o peligroso, o que era mejor no pedir. Entonces lo que sana también puede sanar en un vínculo. En esto coincide buena parte de los expertos de la clínica relacional, pero quiero mostrarte que hay dos maneras de entenderlo y que las dos te pueden ser útiles. Una lo dice con una confianza enorme, es la línea de Harvey Hendricks, que fue el creador de la terapia imago. Él dice que la idea de que nacemos en vínculo, nos herimos en vínculo y podemos sanar en vínculo es así. Es decir, que esa herida vieja, la que abrió la grieta, puede repararse de verdad dentro de una relación. Otra relación, quizás. La otra teoría es un poco más prudente. Stan Tatkin expresa algo como esto. Quizás algunas heridas tempranas no se borran por completo. Lo que ocurre, dice, no es tanto que arreglemos la herida vieja, sino que construimos un vínculo nuevo, dos personas presentes de manera confiable y sostenida. Y ese vínculo va abriendo caminos nuevos en el sistema nervioso, que con el tiempo le van ganando terreno a los viejos. Hoy sabemos que esto tiene un nombre y una base real, y es la neuroplasticidad, ¿sí? Nuestro cerebro no se queda fijo después de la infancia, sigue formando conexiones nuevas toda la vida. Pensarlo así, durante años, frente al miedo, la información viajó, podríamos decir, por la misma autopista. La del que persigue, la del que se aleja, y estaba tan transitada que se volvió automática. Pero cada vez que vivís una experiencia distinta, llamémosle una experiencia correctiva, que se opone a la anterior, que alguien se queda cuando esperabas que se fuera, empezás a abrir un camino nuevo al lado, paralelo. Al principio es apenas una huella, casi imperceptible, pero si se va repitiendo consistentemente, esa huella se va ensanchando y se va volviendo ruta, y un día sin darte cuenta, el sistema empieza a elegir el camino nuevo en vez del viejo. Ves que no se contradicen, una mira la herida, la otra mira las condiciones nuevas. Y en el cuerpo termina siendo lo mismo, un sistema nervioso que gesto a gesto aprende algo distinto de lo que había aprendido. Y en las partes también, la niña que cargaba el dolor recibe por fin una experiencia que lo contradice. Y las protectoras de espacio dejan de tener que trabajar tanto. Y creo que hay algo importante para entender sobre esto. A veces hablamos de sanar como si fuera, no sé, un momento de iluminación que pasa de improviso. Como si un día despertáramos distintos y todo lo anterior hubiera quedado atrás. Pero la mayoría de las veces no ocurre así. Ocurre de una manera mucho más silenciosa, más parecida a construir que a descubrir. Piedra por piedra, experiencia por experiencia, gesto por gesto. Un día alguien se queda cuando esperabas que se fuera. Otro día puedes pedir algo que antes callabas. Otro día descubrís que ya no necesitas protegerte de la misma manera. Y quizás ninguno de esos momentos parece extraordinario por sí solo. Pero algo se está acumulando, algo se está reorganizando de una manera nueva. Y eso es lo que llamamos apego ganado. Si no es una seguridad que aparece de golpe, es una seguridad que se fue construyendo. Por eso cuando menciona Hendrix en esto de que lo que se rompió en un vínculo se repara en otro, no te estoy sugiriendo que borres tu historia. Te estoy diciendo algo más realista. Y por eso considero que más esperanzador, que el cuerpo puede aprender en presente que esta vez es distinto. No tiene que ser la misma relación que te lastimó, puede ser otra, una pareja nueva, una amistad profunda, un vínculo terapéutico. Cualquier relación donde de forma repetida y consistente tu sistema nervioso aprenda algo distinto, que esta vez cuando te muestras como sos, no te abandonan. A eso en teoría del apego se le llama apego ganado. Es seguridad que no te tocó en tu nacimiento, pero que construiste después y es real y es posible. Y quizás vos ya empezaste a construirlo sin saberlo, el día que tuviste un vínculo donde por primera vez pudiste bajar la guardia. Y ahora quiero hablarte de habilidades concretas, ¿sí? Para lograr el apego seguro. Paul Heller las describe como comportamientos concretos justamente cotidianos que van construyendo seguridad en una relación. Te comparto las que más me resuenan. El primero tiene que ver con las bienvenidas y las despedidas. Nuestros sistemas de apego son como muy profundamente sensibles a las idas y venidas de las personas que amamos. A algunos nos cuesta más el reencuentro, a otros la despedida, pero en ambos casos, como nos recibimos y nos despedimos, comunica algo importante, si el otro importa, si su llegada es bienvenida, si su partida es notada. ¿Cómo te recibe tu pareja cuando llegas a casa? ¿Cómo se despiden a la mañana? ¿Con presencia? ¿Con distracción? No se trata de hacer algo grandioso, se trata de que el otro sienta que su presencia fue registrada, así que llegó a algún lado, que es bien recibido, que alguien lo esperaba. Son como micro momentos de corregulación. Como recibís a alguien, le dice a su sistema nervioso,
si su llegada importa. Una segunda herramienta es responder a los intentos de conexión. En toda relación todo el tiempo hacemos como pequeños intentos, ¿sí?, de conectar con el otro. Una mirada, una pregunta, un momento como el que están teniendo Ana y Julián al estar sentados, conectados, mirándose. La mayoría de las veces ni nos damos cuenta, son como pequeñas invitaciones y la respuesta que se recibe, o sea, la respuesta que vamos recibiendo del otro, va construyendo ladrillo a ladrillo nuestra sensación de seguridad o inseguridad en esa relación. Pulgerer lo dice sin rodeos. Reaccionar mal cuando alguien expresa una necesidad no construye apego seguro. No siempre podemos responder en el momento, ¿sí? Pero podemos mejorar en reconocer esos intentos. Por ejemplo, en decir, ahora no puedo, pero me importa lo que me estás contando. ¿Podemos retomarlo después, por favor? Es decir, no ignorar, no minimizar, porque cada vez que el otro nos tira un hilito y vos lo tomás, le estás enseñando a su cuerpo que es seguro acercarse. Y viceversa. Y quizás eso es lo que cambia después de una reparación genuina. No es que desaparezcan las diferencias, no es que nunca vuelva a haber tensión en la pareja, sino que algo vuelve a moverse. Si es como cuando una habitación estuvo cerrada mucho tiempo y de pronto alguien abre una ventana, ¿viste? Y el aire vuelve a circular, la rigidez afloja, ya es que no hace falta estar tan en guardia. Y la tercera habilidad del apego seguro, de la que habla Paul Herer, ya la nombramos, pero quiero dejarlo explícito, es la reparación. No son las relaciones sin conflicto, ¿sí? Son las relaciones donde dos personas aprendieron a encontrarse de nuevo después del conflicto. Y esa es la marca del apego seguro en una relación adulta. No las parejas que no se desencuentran, sino las que aprenden a volver. Y para terminar, quédate con una imagen. Una planta no necesita un clima perfecto o sol todos los días. Necesita condiciones básicas que se repitan con suficiente consistencia como para crecer. Una relación segura es igual, no necesita ser perfecta, necesita consistencia, presencia y reparación cuando algo se rompe. Y eso no depende de con quién naciste, depende de lo que decidís hacer de acá en adelante con esa historia. Porque lo que se rompió en un vínculo se puede reparar en otro vínculo. Y nunca es tarde para empezar ese otro vínculo. Llegamos hasta acá juntos hoy y recorrimos un camino largo. Quiero hacer como un recuento breve, sino para que memorices, sino para que veas que todo lo que vimos es como una sola cosa, mirada desde tres ángulos. Los anillos del árbol cuentan una historia. Cada capa representa algo que quedó registrado, exactamente igual que el apego. Todo lo que vivimos deja huella. En esta historia que compartí empezamos por Bowlby. El apego no es debilidad ni dependencia, es una necesidad biológica. Estamos diseñados para necesitarnos. Y eso no es un defecto, es lo más humano que tenemos. Después vimos que esa necesidad se vive en tres niveles a la vez. En el cuerpo, porque cada estilo de apego es una manera de salirse de la ventana de tolerancia cuando el vínculo se pone en juego. En el vínculo, después, los ciclos que se repiten, la persecución, la distancia, el iceberg con su punta visible, la base sumergida. Y luego en el mundo interno, esas partes protectoras que hacen ruido para que las notemos, para que las partes jóvenes no tengan que sentir el dolor y la herida que cargan. Apego seguro, apego evitativo, apego ansioso, apego desorganizado. Ninguno es una etiqueta, son mapas que se dibujaron en la infancia, así en un cuerpo, en un vínculo, y que seguimos usando y replicando sin darnos cuenta. Y cerramos con lo más importante, que la seguridad no es solo algo que se tuvo o no se tuvo, es algo que se construye y se puede construir en el presente, en cada interacción, donde dos sistemas nerviosos se ayudan a volver a la calma. Y quiero detenerme acá, porque hay algo en esta idea que te devuelve algo que quizás sentís que perdiste, que es el control. Porque la historia temprana nos pasó, no la elegimos, no la controlamos, al niño no se le preguntó qué familia quería o qué tipo de cuidado quería recibir. Y eso puede sentirse como una condena. Si esto me formó y yo no lo elegí, entonces estoy atrapado en lo que me tocó. Pero no. Lo que aprendiste sobre el amor, lo aprendiste en un vínculo que no elegiste. Pero los vínculos de hoy, eso sí, los puedes elegir. Esa es la parte que está en tus manos. No pudiste elegir dónde aprender a amar, pero podés elegir dónde vas a aprender de nuevo que el amor puede ser seguro. Y eso no es un consuelo. Es agencia, es recuperar el timón de algo que parecía decidido, predestinado de antemano. Y Paul Heller lo dice de una manera muy hermosa. Bajo las cicatrices y los comportamientos desadaptativos
Todos tenemos este sistema de apego orientado a la confianza y la unión con nuestros seres queridos, todos, sin excepción. Por más complicada que haya sido la historia, debajo de todo eso hay un sistema que quiere conectar y ese sistema puede reorganizarse, puede aprender y puede sanar. Y dicho esto, quiero ser clara sobre algo porque me importa que te lo lleves bien entendido. Esta clase te dio un mapa y un mapa ayuda a orientarse, a nombrar lo que no tenía nombre, pero un mapa no es el viaje. El viaje ocurre en las relaciones reales, en las conversaciones difíciles que elegís tener, en las veces que te quedas presente cuando todo el cuerpo te pide huir o atacar. Y ahí, esa pausa, ese quedarte un segundo más, es literalmente el sistema nervioso aprendiendo algo nuevo, que no tiene que ser dramático para ser real. A veces el cambio más profundo empieza con una cosita muy pequeña. Y quiero darte ahora justamente algo pequeño y concreto para empezar. Quiero hacer una práctica final, sí, antes de despedirnos. Son tres partes: reconocer, comprender, elegir. Puedes hacerla ahora, esta noche o mañana por escrito, si querés. Y una aclaración antes de empezar. Esto es para reconocerte, no para resolverlo todo hoy. Si en algún momento sentís que te desborda, puedes parar, no hace falta terminarlo de una sola vez. Y si algo de esto te conecta con un dolor que sentís más grande de lo que podés sostener solo o sola, eso es información valiosa. Es la señal de que mereces acompañamiento profesional para seguir, no una tarea para una noche. Entonces, primero el reconocimiento. Pensá en una relación importante. Tendés a acelerarte, tendés a perseguir cuando sentís distancia, o tendés a apagarte y a necesitar espacio cuando alguien se acerca demasiado. Y agrega algo. ¿Dónde lo sentís en el cuerpo? El pecho se te acelera, los hombros se cierran. No busques la respuesta perfecta, busca la honesta. Segunda, la comprensión. Ahora con suavidad pensá, ¿de dónde aprendí esto? No para culpar a nadie, para entender. ¿Hubo alguien presente de manera inconsistente? ¿Alguien que me enseñó que pedir tenía consecuencias? Y luego una pregunta más, hacia adentro. Cuando reacciono así hoy, ¿qué parte de mí está tratando de protegerme? Solo reconocerla, no hace falta ir más profundo que eso, ni buscar el dolor que carga. Esa parte se ganó el derecho a abrirse despacio con alguien al lado, con acompañamiento, no solo a las apuradas. Y tercera, la intención, la elección. ¿Qué quiero hacer con esto? No qué debería, ¿qué quiero? Tal vez quiero tener una conversación que vengo evitando. Quiero pedir algo que nunca pido. Quiero buscar un vínculo donde aprender de nuevo. Escribí una sola intención concreta y posible. No necesitas transformar tu vida esta semana, solo es dar un paso real en la dirección que elegís. Y antes de que ese paso lo des vos, solo quiero dejarte algo que lo acompañe. Todo lo que vimos hoy no existe para que te juzgues, existe para que te comprendas. Para que en medio de un conflicto, cuando todo en vos quiera pelear, quiera huir, quiera congelarse, puedas hacer una pausa y recordar. Esta persona que tengo enfrente también aprendió a amar de alguna manera, también tiene partes que la protegen, también tiene un cuerpo que a veces se le va de la ventana y yo también. Y quiero decirte algo con mucha claridad porque me importa que no se entienda mal. Todo esto vale para vínculos donde hay amor real de los dos lados, ¿sí? Y buena intención, aunque esté mal traducido. No vale para una relación violenta, manipuladora o donde alguien te daña a propósito de forma sostenida. Ahí no hay un ciclo que comprender juntos. Hay un patrón de daño y entenderlo no es tu tarea ni tu responsabilidad. Si tu cuerpo se activa o se apaga frente a alguien que te lastima así, esa reacción no es una herida de apego para trabajar mientras te quedas, es información y es tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Avisarte que ahí no estás a salvo. En esos casos la salida no es comprender más, es protegerte y a veces eso significa irse. Y llegamos al final del mapa. Reparar un vínculo, construir seguridad donde antes había alerta, no es volver al punto de partida, sí es transformarse.
En el método terapia breve aplicada, esto a la fase transforma y es el momento en que los cambios se empiezan como a sostener solos, si fuera el consultorio, porque la persona recuperó algo que es suyo, su voz, sus límites, su capacidad de elegir desde la calma y no desde el miedo. Y ese es el verdadero norte, no que te quedes ni que te vayas, es que puedas elegir. Así que quiero agradecerte, Lisetti, quiero agradecer al Centro de Terapia Breve Aplicada por ofrecerme este espacio, por sostener un método que tiene la solidez para dar estructura y para dar la apertura para recibir lo nuevo. Hoy no nos llevamos solo una teoría en la cabeza, yo siento que nos llevamos una brújula. Lo dije al empezar y lo repito ahora, lo que se rompió en un vínculo se puede reparar en otro vínculo, no siempre en el mismo, no sin esfuerzo, pero se puede reparar. Y la elección de empezar ese otro vínculo con una pareja, con un amigo, con un terapeuta, incluso con vos mismo, es tuya y siempre fue tuya. Y quizás hoy no te llevas respuestas para todo. Quizás no te vas de acá completamente transformado, pero tampoco sos la misma persona que entró, quizás. Porque cada vez que algo encuentra nombre, cada vez que algo se comprende con un poco más de claridad, es como que algo empieza a moverse. Y muchas veces los cambios más profundos no empiezan como un árbol, empiezan como un brote, y eso ya es el comienzo. Así que bueno, les agradezco enormemente que me hayan escuchado, compartir esta clase con ustedes. Ahora les voy a compartir las referencias, que son toda la bibliografía en la cual me basé para compartirles esta clase. Luego les voy a dejar mis datos de contacto y bueno, queda abierto para las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias por la ponencia. Fíjate que hay varias preguntas en el chat, te voy leyendo algunas y tú me dices cómo las vamos contestando. Pregunta Juan que si se puede tener un buen apego con una pareja y no con otra. También te pregunta Sandra si se puede tener más de un estilo de apego. Te pregunta Norma si podemos tener un apego seguro con la pareja y tener apego evitativo con la familia o tener apego distinto de acuerdo a la persona que se trate. Dice, es que se identifica con el apego evitativo solo con su mamá. Sandra pregunta que a partir de qué edad se forma el estilo de apego. Te pregunta Irma que a qué se debe que con una pareja elijas que ella o él tenga algún apego en particular, es porque busca sanar algo. Te pregunta Arlet, ¿cómo ayudas a la pareja si solo él quiere recibir terapia y ella se niega a aceptar que tiene dificultad en su relación? Te pregunta Eli, ¿cómo se puede diferenciar un apego evitativo del desinterés de la persona? Bueno, entonces si quieres vamos, tú me dices A cómo ver, vamos sí, avanzando. déjame que Igual si voy a... tienen más dudas, por aquí podemos ir Sí, voy a respondiendo. ver. Ah, Tú me dices si quieres que te repita alguna. se puede tener más de un estilo de apego. A ver, no estoy viendo bien las... Déjame que veo las preguntas. Ujú, A ver, aquí estoy. Sí, sí, se puede tener más de un estilo de apego. Es como que en realidad ninguna persona entra en una sola categoría, ¿no? Los estilos de apego son como patrones predominantes que tenemos, pero no son etiquetas rígidas. Eso es lo que yo les decía, de que la idea no es encasillarnos o no, como nosotros mismos ponernos en un lugar, porque de repente nos pasa que nos sentimos muy seguras con una amiga y no nos ponemos sentir seguros con una pareja, ¿no? Y tenemos apego evitativo con una pareja y con nuestra amiga no lo tenemos. O también podemos inclusive cambiar según el momento de nuestra vida. Por eso es como que hablamos de tendencias, no hablamos de diagnósticos. Norma pregunta algo parecido, ¿no? Si podemos tener apego seguro con la pareja y evitativo con la familia. Y es tal cual. O sea, todo depende de lo que nos dispara. Pues estamos hablando de disparadores, estamos hablando de heridas que se activan, estamos hablando de partes protectoras. Entonces depende de lo que nos dispare y depende en qué contexto, eso puede cambiar. ujú. Después me preguntaban si Muchísimas. se puede cambiar el estilo de apego. Ay, María, voy a meter tantito nada más una anotación al pie con lo que decías y que preguntaba si se puede tener más de un estilo de apego, porque lo preguntaba Norma, lo preguntaba Juan. Y
Totalmente de acuerdo con lo que dices. También es importante decir que en las relaciones interpersonales, no nada más de pareja, como Norma también platica de los contextos familiares, en las relaciones interpersonales es la dinámica, es el vínculo y ese vínculo pues se construye en cada una de las relaciones. Entonces, puede ser que con una dinámica o una pauta relacional, esas habilidades, por ejemplo, tu capacidad de confiar, de pedir, de estar presente, pueda o no estar de cierta manera. Y entonces eso es lo que puede manifestarse con una persona o en una interacción como más ansioso, evitativo, desorganizado. Y justamente tiene que ver con algo que mencionabas en la clase, que las parejas y en general las personas nos corregulamos o no nos co-desregulamos porque pues también esta influencia que tenemos como mamíferos de sistema nervioso pues se va encontrando y que justo nos recomendabas la referencia de Stan Tatkin que lo habla muy específicamente, ¿no? Exactamente. Estaba leyendo acá otro comentario de IML, que decía que se debe que como pareja elijas que ella o él tenga algún apego en particular. Es porque buscas sanar algo. Justamente, es como una danza, es ese ciclo donde yo tengo un tipo de apego y el otro tiene el otro que me complementa porque de alguna manera eso es familiar para mí, es lo que aprendí. Entonces es como que uno tiende a replicar esas dinámicas en los vínculos actuales. No es que uno lo elige conscientemente, ¿sí? A ver. Sí, ahí como en lo que vas leyendo, para también comentarle a Irma, pues más bien es que no ves lo que no conoces, ¿no? O sea, solamente lo que nos resulta familiar es lo que podemos Exacto, identificar y entonces más bien reconocemos patrones conocidos. Por eso es que luego las personas dicen, es que ¿por qué es igualito a mi mamá? O es que es igualito, exacto. y Porque eso nos resulta familiar. Exacto, Nos exacto. resulta Y familiar. también lo comentabas dentro de las referencias, que Hendrix lo llamaba imago, ¿no? Esta parte pues que tiendes a emparejarte con alguien que va activando justamente estos pendientes relacionales que pues vas aprendiendo con los que estás familiarizado, ¿no? Muchas veces desde la Exactamente. infancia. Pero no es de que, como decías, de que masoquismo, sino porque pues buscamos Exacto. complementar lo que quedó incompleto, que también es como una explicación gestáltica que se le suele dar a este tipo de pautas eh, relacionales. Entonces, más bien es una parte de esto lo conozco y entonces a lo mejor aquí es donde puedo Y sé cómo totalizarlo, funcionar. resolverlo. Sé Exacto. cómo funcionar. Aprendí a manejarme en este contexto. Sí, esto me Es resulta tal cual. familiar. Sandra pregunta a partir de qué edad se forma el estilo de apego. Esta pregunta es re interesante porque se forma muy temprano, ¿sí? En los primeros, diría, desde el nacimiento, dos primeros o tres primeros años de vida, antes incluso de tener palabras, esto hasta es preverbal. Por eso es como que no recordamos nosotros el apego, no es que nosotros tenemos un relato y decimos yo soy así. Se siente como un ambiente, como un clima, ¿sí? Porque el bebé todavía no piensa, me están cuidando, no me están cuidando, responden, pero su cuerpo ya lo está registrando. Entonces, como les decía en la imagen del osito de peluche, si cuando yo lloro alguien viene, si mi malestar encuentra respuesta, eso ya se graba en mi sistema nervioso, ¿sí? Y yo también lo que pienso que quizás puedan pensar en esto de como mamá, como papá, me siento culpable porque quizás no respondí siempre bien o no sé. Pero no hay una respuesta perfecta cada vez. No es que como cuidadores nosotros podemos ser impecables y perfectos. El tema es que seamos suficientemente buenos, que estemos disponibles la mayoría de las veces, que podamos sobre todo reparar cuando falta la sintonía, ¿no? Porque es como un poco lo que les decía en la clase, que no es que el apego seguro se construye con perfección, se va construyendo también con reparación repetida, con consistencia, de ir viendo cada día que pasa esto, bueno, lo voy como reparando, voy como construyendo algo distinto. Entonces, el tema del apego se forma cuando el niño ni siquiera podía saber lo que estaba pasando. No hay como escenas, no hay un relato, hay un cuerpo que aprendió como una manera de estar en el mundo, cuando todavía ni siquiera tenía palabras para nombrarlo. Por eso en estas cosas lo cognitivo solamente no alcanza porque estamos como tratando de acceder a algo que fue preverbal y que es somático, ¿sí? Entonces por ahí es como que el tema del cuerpo es lo que yo uso muchísimo en consulta, el tema de lo somático es tan importante, entrar por ahí.
Muy bien. A ver, ¿qué otra, qué otra pregunta? Si quieres, igual y ahorita las vamos repasando. Si tienes más preguntas también, todavía pueden hacerla. Justo esto último que decías, se le conoce también como apego ganado, ¿verdad? Como Exacto. esta capacidad que tenemos de reorganizarnos a través de pues, la neuroplasticidad y, como decías, en vínculo también lo puedes, pues En un se nuevo puede. vínculo. Ujú. Exactamente. Después Arlet pregunta cómo ayudas a la pareja si solo él quiere recibir terapia y ella se niega a aceptar que tiene una dificultad en su relación. No podés. O sea, no podés ayudar a quien no quiere recibir ayuda, porque para esto justamente se necesita voluntad, se necesita conciencia. Cada uno tiene que hacer su propio trabajo. O sea, como les explicaba en la clase, si esto se hace en conjunto, con conciencia, si se van viendo los patrones y si tiene conciencia del ciclo, se puede trabajar en conjunto, pero si el otro no tiene voluntad, no tiene conciencia, o no le interesa inclusive, como les mencionaba, en las relaciones tóxicas, donde vemos que del otro lado no hay intención de sanar, sino intención de hacer daño. Ante eso no se puede hacer nada. O sea, vos podés trabajar con quien quiere trabajar y con quien está dispuesto a aceptar que tiene esa dificultad en la relación. Y después hay una pregunta interesante que es cómo se puede diferenciar un apego evitativo del desinterés de la persona. En realidad el apego evitativo, o sea, la persona sale de la ventana de tolerancia, la persona se escapa, hay como todo un cambio en su sistema nervioso que hace que huya, que evite. El desinterés de la persona es desinterés, o sea, no tiene que ver con un estado del sistema nervioso, sino tiene que ver con interés o desinterés en la relación. Y se puede percibir a través del cuerpo, de lo que se siente. Ujú. Ujú. Sí, porque en el desinterés, eso, pues no te interesa, entonces no hay tensión, no hay activación, no hay, pues nada, ¿no? O sea, la persona Nada. simplemente, pues, se le resbala. Y Exacto. el Y el evitativo tema, sí, sí se activa por la amenaza. exacto. Y el tema es que si, por ejemplo, en mi caso, yo estuviera con un apego ansioso, voy a estar como del otro lado de la ventana de tolerancia y no voy a poder percibir con claridad que del otro lado solo hay desinterés. Y voy a estar como a la defensiva. Entonces, cuando uno está pudiendo ver con perspectiva, ahí es donde puede ver si realmente es desinterés o hay otra cosa. Acaba de llegar una nueva de María Eugenia que te pregunta si has atendido cuando solo una persona recibe terapia de pareja y el otro no quiere y seguir viviendo juntos ahí. ¿Te ha tocado solo acompañar a ella? Es una pregunta Esta muy pregunta, específica, yo ¿no? creo, sí, esta pregunta seguramente la va a contestar mejor Liz porque ella, yo no atiendo parejas. Un poco en la pregunta anterior les había dicho esto de que obviamente los dos tienen que tener voluntad y también ver en este caso que la persona que se queda, que quiere seguir viviendo juntos, observar esto de que no haya del otro lado una persona que manipula, una persona que no sé, que violenta, respecto a esto de seguir viviendo juntos allí. Y Liz, te paso la palabra con respecto al tema de lo que es la terapia de pareja. Sí, dentro de la terapia de pareja, que por cierto, ya vamos a empezar con la formación la próxima semana, justamente dentro de 8 días vamos a tener nuestra primer clase. Y en el módulo 1, justamente, no sé si ya vieron la introducción, vamos a hablar de criterios de tratabilidad de la pareja y de seguridad. ¿Cuándo es que la terapia de pareja incluso puede estar contraindicada o hay que cuidar algunos otros marcos? Entonces, sí, sí, en esta pregunta, pues sí, primero, sí, no estamos viendo tanto a la pareja porque uno no quiere y otro sí quiere, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir, ¿no? Que para que una pareja empiece, pues los dos tienen que estar de acuerdo y para que termine con que uno quiera irse o deba irse de la relación, pues se termina, ¿no? Entonces, habría que trabajar, ¿sí? Entonces, porque decías, cuando solo una persona recibe terapia de pareja, entonces no es de pareja, te ha tocado acompañar solo a ella, pues sí, sería una terapia individual por ruptura, por separación y justo, de hecho, ahorita que les hablaba de la tratabilidad de la pareja, eh, nos quedamos con la persona, por ejemplo, para armar planes de seguridad, desarrollar habilidades de afrontamiento, para poder regularse. Y de todas formas, que también tiene que ver con lo que preguntaba Arlet, cuando trabajamos a nivel sistémico,
Dice Karin Schlanger, ahora que andamos con muchas referencias, que es como un juego de ping pong, ¿no? Y que cuando uno baja la raqueta, se acaba el juego. Entonces, el cambio individual, por supuesto que tiene un impacto en el sistema. Y bueno, ¿no? Pero también como que ir a la terapia muchas veces esto con la expectativa de que la pareja cambie, de para ayudar al otro indirectamente, como replantear un poco esta necesidad de convertir al otro en tu razón, ¿no? De vivir, de existir, de que vengo por él o para nosotros. Entonces, sí habría que voltear un poco la mirada a la parte relacional, ¿no? De qué estás haciendo tú o qué estás dejando de hacer para estar de manera recíproca en esta relación, ¿no? Y sí, o sea, hablar un poco de la corresponsabilidad y la reciprocidad con la que las relaciones de pareja se construyen, porque también pasa que cuando vienen a terapia de pareja y es que él, y es que ella, y es que no sé qué, y siempre es el otro, ajá, pero tú estás co-construyendo esta dinámica, ¿no? Entonces, también como voltear a la parte de eh, a la parte individual. Por eso es que los objetivos, pues los construimos incorporando la primer persona, pero sabiendo que en terapia de pareja no estás atendiendo a dos personas, estás atendiendo una pauta, una dinámica relacional y pues, no la puedes atender si no tienes no tienes a la mitad del consultante, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé si por ahí te respondemos. Te pregunta Mirta Mirna. dice, sí, Mirta dice, si hay desinterés se puede hacer algo, es mejor retirarse. Son cosas distintas. O sea, por un lado está lo que es el sentimiento en una pareja y por otra cosa está el tema de los patrones, que es el caso del apego. ¿Sí? El apego es un patrón, es como la forma en que tu cuerpo aprendió a relacionarse, a buscar la cercanía, a evitar la cercanía. eh, y el desinterés tiene que ver con el sentimiento que la otra persona tiene por vos. O sea, son cosas distintas. Ujú, Entonces, vos de repente en los sentimientos elegís cómo vincularte. En el apego es como que no pudieras elegir, como que hay un estado de alerta que te lleva a vincularte de determinada manera que no elegís. Pero es un patrón. El desinterés es un sentimiento que, bueno, que uno tiene que evaluar qué es lo que hay del otro lado. ujú. Fíjense que ahorita que les estaba hablando de la formación de terapia de pareja, eso también viene en el módulo uno, así que ahora que, por ejemplo, Mirna, empieces a revisar la información, vas a identificarlo, que justo hay una lección que dice que no trabajamos con categorías, ¿no? Por ejemplo, el desinterés. ¿Qué es el desinterés? ¿Hacia quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y entonces necesitamos categorías o criterios de observación más que estas etiquetas, pero como es contextual, necesitamos el video, ¿no? Necesitamos el video y no la foto para no apresurarnos a decir, pues si hay desinterés, ¿en qué grado? ¿En qué ocasiones? ¿No? A mí apenas me tocó atender a una pareja y justo venían por este tema del desinterés y es como, ¿y cuándo pasa este desinterés? Y decía, por ejemplo, en las noches yo me suelo desocupar de mis actividades a las 11 de la noche y decía, sí, pero yo estoy por dormirme porque yo me paro a las 5 de la mañana y tú te paras a las 10 de la mañana. Entonces no es desinterés, estoy cansado, ya me quiero dormir y tú apenas estás de que hay que platicar. Entonces ella decía, es que yo quiero que conversemos y que nutramos nuestra relación un poco a distancia. Y entonces él decía, conversemos en otra hora o párate antes. Y entonces, es que no le interesa salvar nuestra relación. Y yo, bueno, ¿y qué opinas de pararte antes o de mover el horario de la conversación? No, pero es que yo no puedo. Y entonces, como que eso, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que la pareja entiende por desinterés y poder como leerlo, porque a veces, por ejemplo, esta persona decía, entonces, pues es que si no, terminamos, ¿no? Y entonces es, o podemos encontrar otro momento, ¿qué tal la hora de la comida? Y es lo que están probando. Apenas fue su primera sesión, ahí luego les platico en qué acaba. Y te pregunta María Eugenia que si tú atiendes personas que quieren elegirse estar solas, o sea, no es necesario estar en pareja. Eh, pues yo lo veo aquí en Estados Unidos, comunidades, estoy en ese círculo y deseo saber tu opinión de ello. Si atiendo personas que eligen estar solas, en realidad el problema, sí, o sea, creo que es como algo que puede pasar. En mi caso particular, me pasa que me pasa más con personas que quieren abandonar una relación y no pueden.
pero no. En tu caso, Liz, Es que, o sea, pues sí, o puedes dar terapia individual, por supuesto, ¿no? El no, tema, me entiendo que y ella dice como personas que quieren estar solas. sí, sí, justo lo que pensaba es que socialmente se podría percibir, o al menos estas personas, sobre todo me quedé pensando por cómo está planteada la pregunta, que pareciera que tener terapia de pareja fuera como un logro, como una meta de salud mental, y si no tienes es porque pues, algo malo tienes, o porque hay algo mal en ti, o porque estás defectuoso, defectuosa, y más bien habría que trabajar con esa sensación. Realmente estar o no en pareja es una elección, ¿no? Es una decisión que tiene un costo el estar en pareja, y también estar en soledad o estar en autonomía, ¿no? Porque también esta parte de estar solas, habría que ver cuáles son cuál es la visión y la experiencia que tiene esta persona de el entorno social, y probablemente habría que primero ajustar la meta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quieres Mm. estar tranquila? A lo mejor, no sé, ¿no? Solamente puede ser un tema de responder asertivamente a los comentarios imprudentes de la gente. eh, o qué está pasando, ¿no? A lo mejor si hay un miedo para no repetir alguna relación de pareja que haya sido complicada. Entonces, pues más bien Exacto. ver ¿qué está Quizás hasta, pasando hasta con una ese evitación, hasta estar una sola? evitación. Como que parece que pudiera ser a lo mejor que esta persona o este círculo o demás pudieran compartir la idea de que el estar en pareja te da como algún grado o alguna cosa así. Y entonces pues más bien sería como despatologizar la soltería, la autonomía, la decisión de estar o no en pareja, ¿no? Exacto, sí. Sí, pero pues si atendemos personas, pues sí. Hay otra pregunta que quedó sin responder, que es, Juan dice, ¿se puede tener un buen apego con una pareja y no con otra? Y sí, puede pasar esto, ¿no? Yo lo veo como esperanzador, porque es como que no estamos condenados. Porque el apego en realidad no es que es solamente tuyo, sí es como que se construye entre dos, era un poco lo que explicaba del ciclo. Una persona, una pareja puede sacar como tu lado más ansioso y después puedes tener otra relación donde la persona te ofrece como más calma y tu sistema es como que se aquieta. Entonces, por eso el tema de no etiquetarnos, a veces en vez de preguntarnos cuál es mi estilo, es qué se arma entre este vínculo y yo, ¿sí? Porque, como te decía, no es una condena individual, es una cuestión relacional y por lo tanto lo podemos modificar. Y cada vez que en ese vínculo seguro el otro responde con calma, cada vez que hay algo que contradice lo que yo viví en un principio, así de a poquito se va construyendo esto que mencionábamos, Liz, del apego ganado. Entonces, por eso también es importante a quién elegimos para nuestras relaciones, no porque el otro tenga que ser perfecto, sino como para observar ese vínculo con las imperfecciones. Entonces yo veo, ¿me acerca la calma o me pone en estado de alerta? Y creo que eso es más importante que cualquier etiqueta que le pongamos a qué tipo de apego tengamos, sino qué nos pasa con esa pareja. Pues ya, por ahora terminamos con las preguntas. Muchísimas gracias que nos acompañaron, y sobre todo muchísimas gracias a nuestra queridísima María de las Mercedes Yadrolastra por su Muchísimas ponencia en la gracias a Masterclass ustedes. Amor en Alerta. Y pues a nombre del Centro de Terapia Breve te doy las gracias por compartir con nosotros no nada más esta ponencia del día de hoy, sino por compartirte a ti en estos espacios, por ser cómplice de muchos de los proyectos, y por compartir tantos momentos de felicidad, de crecimiento, de futuros deseados, logrados y desbloqueados. Así que muchísimas gracias, María. Un placer, un privilegio contar contigo, y con toda mi admiración, cariño y respeto. Muchísimas gracias por Muchísimas estar gracias a acá. vos, Liz, por la oportunidad. Gracias de corazón. Y gracias a todos por estar acá. Bueno, pues muchas gracias a todos. Entonces, ya solo anuncios, porque la mayoría están ahí. La próxima semana
Empiezan muchas cosas y creo que no les había contado, así que aprovecho para darles la noticia a María y a Vane. Perdónenme, María y Vanessa Mendoza, tenemos un podcast, se llama Entre Sesiones y se va a estrenar, no les había dicho, ¿verdad? Ay, perdón, se va a estrenar el martes 7 de julio, sale nuestro primer episodio en Spotify, entonces ya se los estaremos compartiendo. Eso sucederá. Sigue el podcast, está el canal de Spotify del Centro de Terapia Breve. Y en julio pasan muchas cosas. Terminamos con la octava generación del entrenamiento, empieza la novena generación y empieza el diplomado, la formación en terapia de pareja, que varios de ustedes que están en el círculo de aprendizaje también están por acá. En Ciudad de México también vamos a tener evento, pero no me acuerdo si va a ser en julio o en agosto, que vamos a tener la presentación del libro de Otras conversaciones son posibles, así que pasan muchas cosas siempre en nuestra comunidad, todos los meses hay muchas novedades, así que eh, me parece que la mayoría de ustedes están en el newsletter o en los grupos de WhatsApp, entonces por ahí les vamos a ir compartiendo de las novedades y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. ¡Ay, Juliana! Hola. A ver si sí o se levantó la manita por equivocación. Sí, estamos como pavos reales. Vane, el diplomado de terapia de pareja para esta generación, que es la primera, es la generación fundadora, está reservada solamente para miembros del Centro de Terapia Breve. eh, y a partir del siguiente año ya va a estar abierto para público general. Entonces, esta primera generación solamente es para egresados de las diferentes generaciones del entrenamiento y que forman parte del centro. Dice Juliana que para dar las gracias. Y bueno, también yo creo que ya, ¿verdad, Juliana? En julio hay que hacerlo. Tenemos el lanzamiento de un libro que escribimos en coautoría que se llama No es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y es para, pues, trabajo en trauma, pues que Juliana es muy experta. Así que muy contenta con ese libro. Y ya nada más tenemos que ponerle fecha de lanzamiento y estaremos, pues yo creo que haciendo un espacio como este para que Juliana, sobre todo, pueda hablar sobre el trauma, sobre el abordaje que se hace y cómo podemos, porque este libro va dirigido a público en general, entonces ya está. Pues ya está, nada más es cuestión de definirlo y ya les estaré avisando por mensaje, por correo, de algún espacio. La verdad es que está muy bueno. Juliana tiene muy buena pluma y me invitó a a ese proyecto, entonces estoy muy contenta y ya se los estaremos compartiendo. Entonces, pues listo, ya los dejamos descansar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y la idea es mantener estos espacios mensuales, tener diferentes ideas. Ahorita que estoy viendo a Ana, eh, también tenemos en puerta muchas cosas. Entonces, una plática, un taller sobre el trabajo con inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay muchos proyectos que estamos cocinando paralelamente, muy multitask. Entonces, pues ya vamos a estarles informando del calendario de actividades. Así que, bueno, esta reunión de hoy la vamos a subir a las diferentes plataformas. Así que les voy a estar compartiendo la liga, la grabación, por si eventualmente quieren compartirla también con alguien que crean que le puede servir, interesar y que pues no haya podido estar conectado. Entonces va a estar la información mañana va a estar disponible y ya se las estaré compartiendo. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y en especial a ti, queridísima María, por ofrecerte para poder Gracias a vos, compartir con el nosotros. conejito de India. Sí, Muchas gracias, gracias a todos y gracias a bueno. vos.
Muchas gracias, y bueno, pues listo, nos vemos la próxima semana, que hay muchas cosas que vienen la próxima semana, así que descansen, que pasen una Una buena buena noche noche y y nos nos vemos. vemos. Buenas Buenas noches, noches, adiós. adiós. A veces no era falta de amor, era el miedo hablando primero. Un mensaje sin responder y el cuerpo ya inventó el final. Quería sentirme a salvo sin saber cómo pedirlo. Amor en alerta, no todo lo que siento dice la verdad. Mi historia habla fuerte, pero puedo escuchar algo más. Amor en alerta, no nacimos para vivir en defensa. Cuando alguien nos encuentra, también podemos aprender a confiar. Corro cuando tengo miedo o me acerco demasiado. No es el otro solamente, hay un mapa que aprendí. Y si alguien permanece, el cuerpo empieza a creer. Amor en alerta, no todo lo que siento dice la verdad. Mi historia habla fuerte, pero puedo escuchar algo más. Amor en alerta, no nacimos para vivir en defensa. Cada pequeña reparación también cambia el corazón. No es mi destino, es mi punto de partida. Hoy puedo elegir distinto y volver a sentirme en casa. Muchas gracias, nos vemos.